Si quieres hacer una conversión Euroconector RGB a VGA de manera profesional, quédate aquí y te lo explicamos. Pues sí, lo que podéis ver es un conversor Euroconector RGB a VGA y que soporta varios monitores, 4 tercios, 16 novenos, incluso detrás se le puede meter una conversión HDMI. El proyecto está seguido desde la página web de MSX Makers, aunque el proyecto original está en un GitHub y bueno, ya podéis verlo en la página web, podéis ver toda la información, eso no es problema. Esto se basa en la placa GBS, como veis aquí, y esa placa que yo he usado muchas veces. Aquí viene todo ya adaptado y listo al uso, y lo bueno que tiene es que mediante un procesador aparte permite inyectar código y gestionar lo que es la configuración de la propia placa. Te permite seleccionar infinidad de cosas. Vayamos a la página web y os explico todo esto. Pues aquí tenemos el punto de partida. MSX Makers ha hecho un artículo donde explica cómo montarse un GBS Control, un Map Scaler, y me ha parecido bastante bueno, así que vamos a seguirlo y a ver qué construimos. Vamos a mirar la pantalla. Aquí tenemos el equipo una vez hecho. Ahora luego os presento las piezas que he comprado y la carcasa que he hecho con la impresora. Si un caso explico un poco de qué va la placa. Estas son unas placas que se venden para máquinas recreativas. Es como una doble conversión gráfica. Lo que hace es digitalizar la entrada de RGB. Tiene una memoria intermedia VRAM de memoria de vídeo. Por el otro lado, lo que hace es coger esa memoria de vídeo, pasarla a VGA. Por lo tanto, es como un buffer, una especie de intercambio que hay ahí, una memoria RAM intermedia, esta de aquí, que pone ese RAM 64 megas, que lo que hace es, por un lado, pasa de RGB, una capturadora de RGB a RAM, y después de RAM pues a VGA o al formato que tenga de salida. En este caso, pues ya lo he dicho, es VGA. Las hay de una salida, las hay de dos salidas, la entrada es única. Después tiene también por vídeo así compuesto. Incluso tiene aquí un conector que te permite, ¿ves? Estos conectores que te permite conectarlos a máquinas llama, de arcade. Estas placas vienen por defecto para estas recreativas, no están pensadas para monitores normales con conexiones de Euroconector, etcétera, etcétera. Y lo que hace esta adaptación, la GBS Control, es atacar al chip este de vídeo que hay aquí, que tiene que estar refrigerado, y ataca a él metiéndole un software homebrew, digamos, para darle mejores características, mayor estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte, el sistema que se pretende montar pues tiene una serie de modificaciones que mejora enormemente las capacidades de dicha tarjeta. La tarjeta en cuestión se llama GBS 8200, bueno, la serie 8200, la normal tiene un puerto, como hemos dicho, la 20 pues tienes dos puertos VGA, que a nosotros nos da igual realmente, y después aquí hay una con HDMI y bueno, etcétera. Pues vamos a darle al siguiente paso. Ya hemos visto un poco la descripción. Comentar que ellos no son los creadores de este proyecto, pero sí que son los impulsores del mismo, o sea, me refiero a que han hecho un tutorial de cómo avanzar para poder llegar a este resultado. Aquí tenemos la caja abierta con todos los componentes dispuestos y cableados, y aquí tenemos lo que hemos dicho, el proyecto original que está en un GitHub que lo ha hecho Robert Newman, se llama el proyecto RGBS Control. Aquí están los datos en bruto, te puedes bajar todo, está la programación de los diferentes aparatos y bueno, está absolutamente todo, pero obviamente el detalle como lo tenemos aquí bien desarrollado pues no lo tenemos. Bueno, aquí nos explica las características del sistema, que tiene un retraso de menos de 7 milisegundos, bastante bueno. El aumento de la escala, no tiene pérdida de sincronización, que estas placas es habitual. Si la pones en bruto, yo uso el LM1881 para refrescar lo que es la sincronización. Después aquí tiene desentrelazador adaptativo, funciona con casi cualquier dispositivo, y claro, ya está más preparado el software que se le añade a dispositivos de RGB de tipo Euroconector. Tiene incluso un control Wi-Fi, porque tiene una especie de web interface y pues te permite pues modificar todas las características a través de la web. A través de una IP que te da, pues tú le puedes modificar ciertos parámetros. Tiene buena resolución de color de ganancia automática y bueno, tiene un montón de cosas. Ya te digo que es un sistema bastante completo. Ya os digo que la placa, yo siempre he tenido esta, la 8200, la de un puerto, y la usaba con un LM1881 y a mí me ha dado muy buenos resultados. Es lo que uso por defecto. Así que este proyecto lo que hace es multiplicar por 1000 las posibilidades que ya tenía. Claro, el proyecto en sí que vale un poquito, a lo mejor te puede salir un poquito caro porque tienes que comprar varios componentes, pero bueno. Aquí tenemos la placa que hemos dicho, aquí tenemos el módulo Wi-Fi que hemos dicho antes, que se controla a través de un sistema Arduino. Aquí hay un generador de relojes, tiene pantalla OLED, no lo habíamos dicho, incluso tiene un potenciómetro que te permite moverte por el menú de la pantalla, aunque es minúsculo, pero te permite hacerlo también. El encoder que hemos dicho, de rotativo.
Bueno, un interruptor de enchufe, el euroconector, un conector de audio, un módulo USB opcional, aquí condensadores electrolíticos. La caja, no voy a explicar el proceso de impresión, etcétera, etcétera, aunque a mí no me ha quedado increíblemente bien, ahora vamos a ver cómo imprimir en filamento y demás. Ya requeriría un capítulo específico para hacer esto, así que no lo voy a detallar. Aquí tenemos para un puerto, dos puertos, un soporte para el generador de reloj. Aquí, pues por el generador le han puesto esta estación simplemente para poner por encima de un circuito, pues la plaquita. Aquí ya nos explica la adquisición de los componentes. Antes de continuar por aquí, voy a enseñaros lo que yo he comprado para que lo veáis. Comentar que esta es la placa que tengo, exactamente la misma, y aquí requiere, te pide unas ciertas modificaciones desde la propia placa para hacer ciertas mejoras. Aquí te explica qué es cada cosa y el paso a paso de modificar para hacer las mejoras. Esto está bien porque podemos hacer todas estas modificaciones y una vez hechas, probar la placa tal cual, porque la placa se puede probar tal cual como hemos dicho si tenemos el sistema del LM1881 y una conversión. Vamos a continuar enseñando lo que he comprado. Pues aquí tenemos todos los componentes. Vamos a empezar por la placa, lo que habíamos dicho. Aquí se ve claramente cómo es. Esta es de 2 puertos, como comentado, aunque solo vamos a usar uno. Y bueno, aquí haremos la serie de modificaciones del primer apartado que ahora enseñaremos y que hemos empezado a comentar antes. Tiene aquí una alimentación, que es de 5 voltios, creo. Después vamos por el siguiente componente, que es el controlador de Wi-Fi. Albergará nuestro programa que inyectará en el sistema. Anulando esto, que es el microcontrolador que usa por defecto la placa, bueno, pues le añadimos y nos meterá el software Homebrew. ¿Qué más tenemos? Esto es un generador de frecuencias. Esta es la micro pantalla. No sé si la veis, es microscópica. Pero 96 pulgadas. Y bueno, en principio nos comenta que le sale hasta un menú que podemos seleccionar, elegir. Un conector jack estéreo para hacer, entiendo que un bypass del audio. Un puerto USB. Este cable ya nos venía con la placa, lo podemos aprovechar para hacer nuestro cableado, como no vamos a usar el cable para lo que originalmente estaba diseñado. Aquí tenemos el potenciómetro rotativo, es tipo encoder, y lo que hace es darle un pulso cada vez que lo vamos hacia un lado hacia otro, pues nos da una serie de pulsos, y esto el procesador pues interpreta el sentido de giro y los pulsos. Y aquí tenemos un embellecedor metálico y el euroconector. Nos queda por ahí cosas menores como es el interruptor de power, componentes discretos tipo condensador y demás, que todo esto lo tengo de stock y no tengo que comprar especialmente para esto. Vayamos otra vez a la página y empecemos por las modificaciones de la placa grande. En la placa grande como hemos dicho, sugería una serie de modificaciones. Lo que vamos a hacer es, el primer paso nos dice que quitemos los 3 potenciómetros que hay por defecto y le pongamos un cable soldado directamente, puenteándolos, y con esto pues mejoramos lo que es el brillo. Esto sí que es cierto que cuando pasa por el potenciómetro la regulación a nosotros ni nos va ni nos viene porque no vamos a usar la máquina recreativa, por lo tanto el ajuste de cada canal de color por separado nos da igual. Y aquí incluso nos dice que luego se puede variar vía software, te permite cambiar los canales de color. El tercer paso nos sugiere cambiar el condensador C11 electrolítico por uno de 22 microfaradios. Aquí nos comenta de que probemos qué tal se ve la imagen y que añadamos condensador de 10 microfaradios a los C23, 41, 42 y 48 que están en la placa. Aquí tenemos esto y habré que meterlo pues 10 microfaradios a cada uno de ellos. Y con esto hemos acabado lo que es la actualización de la placa base en sí. Vamos a hacer estas modificaciones que nos dicen y os enseño si un caso el resultado final. Pues ya tenemos las modificaciones hechas, vamos a hacer un pequeño repaso. Este es el condensador de 22 microfaradios que hemos puesto, el negativo hacia arriba, lo hemos sustituido por el que había SMD. Aquí tenemos los 4 condensadores de SMD 1, 2, 3 y 4 que hemos cambiado por SMD de 10 microfaradios. Por último hemos hecho los potenciómetros, los hemos quitado y le hemos puesto los puentes que estáis viendo aquí. Acabamos de probar la placa con nuestro antiguo sistema y funciona perfectamente. Ahora tenemos que ir a la siguiente fase, que es la instalación del reloj encima del procesador de vídeo. Vayamos a ello. Lo siguiente que vamos a hacer es cablear la placa de osciladores. Aquí la tenemos, que sepáis que esto también lo hemos hecho con la impresora. Si la quitamos, vemos que esto se puede quitar. Es una impresión 3D y esto aquí superpuesto y listo. Vamos a hacer el cableado. Como podéis ver en la imagen, el cableado es sencillo, tiene un positivo, un negativo, aquí hay que soldarlo al pin 1 y aquí tenemos 2 señales de comunicaciones que van aquí al chip este que es el controlador de la placa. Aquí tenemos un jumper que ponemos para ponerlo en modo programación y aquí tenemos el detalle del pin número 1 que tenemos el cablecillo ese que sale, la alimentación, aquí tenemos más detalles. Él lo ha puesto con colores, pero yo voy a usar un cablecillo también igual fino de color neutro, un color blanco.
no pasa nada. O sea, mientras lo hagamos como corresponde, no hay ningún problema. Y aquí tenemos el montaje total de lo que es la placa de relojes. Vamos a hacer este montaje tal como pone aquí la imagen y ahora os lo enseño. Ya tenemos colocado y soldado lo que es la placa de relojes. Aquí hemos hecho ya la soldadura con cablecillo blanco pequeño, como hemos dicho. No está pegado, está simplemente presentado. Y está permutado el cable de arriba con el inferior y viceversa. Aquí podéis ver el pin 1 soldado. Lo siguiente que vamos a hacer, y ahora voy a presentar la caja, lo que vamos a hacer es repasar todos los agujeros y las conexiones que veamos que se tienen que agrandar y demás, porque la caja no es exactamente compatible. Aquí tenemos el interruptor y el agujero es de otro tamaño. Entonces vamos a repasarlo haciendo pequeños agujeritos, le hacemos el recorte y ponemos el interruptor aquí. El USB, aquí tenemos el USB, va aquí dentro. Y 3/4 lo mismo, faltan 2 tornillos, 2 agujeros que también se los haremos y se los pondremos y lo dejaremos fijado. Aquí tenemos el módulo Wi-Fi con el controlador. Este tiene soldado por aquí y las patillas por aquí por debajo. Aquí lo que vamos a soldar es soldar el cable directamente por arriba y los condensadores que dicen aquí abajo pues los vamos a soldar por arriba. Ponemos aquí, vemos que cabe. Vamos a ir presentando todos los diferentes componentes. Aquí también va el holoconector, que también lo presentaremos y lo atornillaremos. Pues vamos a ir haciendo esto. Y aquí tenemos lo que comentábamos de la caja. Lo hemos puesto el interruptor, lo hemos pegado con cola caliente, el puerto USB, hemos puesto tornillería y el holoconector. Y hemos aprovechado atrás y le hemos puesto las 4 patas para que los tornillos no toquen con la base. Vemos que la pata sobresale a los tornillos. Y ahora estamos en disposición de poner las placas y empezar a cablear. Bueno, hemos presentado los componentes encima de la caja y ahora lo que vamos a hacer son las alimentaciones para poder atornillar la placa grande en la caja, que nos moleste menos luego el cableado final. Así que vamos a partir de conectar la modificación esta de aquí, que hay que quitar el diodo y cablearlo, el interruptor hay que cablearlo también. Aquí de aquí sale un conector con un cable de alimentación que va al USB, también lo cablearemos. Aquí le pondremos los condensadores que dicen, que ahora lo veremos por pantalla. Como esto está separado, tenemos algunos cables de estos, pues vamos a cablear todo lo que es el RGB. Aquí está el jumper que hemos colocado. Aquí en pantalla lo veis el jumper. Y lo que decíamos, vamos a colocar estos condensadores de aquí. Vamos a hacer estos condensadores. Los soldaremos por arriba. Aquí está puesto por abajo. Los soldaremos por arriba. Esto no tanto nos da. Este es el diodo que tenemos que desoldar y dejarlo así. Aquí pondremos positivo y negativo que irá al interruptor. Esta es el RGB, que también lo haremos. Y vemos aquí el USB como está cableado por aquí arriba. Nosotros meteremos el cable por debajo para que no se vea. ¿Ves? Aquí tenemos la conexión del puerto USB y el sistema RGB del holoconector. Haremos este cableado, que es muy sencillo, e incluso ya una vez que hayamos puesto la alimentación debajo del USB, por arriba ya le meteremos el conector de audio, que también es sencillo, y esta parte ya la tendríamos. Una vez que tengamos todo ese cable de alimentaciones, ya podemos poner los tornillos de la placa grande, y la placa pequeña la dejamos al vuelo para hacer el siguiente cableado, que sería esto y esto de aquí. Vamos a ello. Pues aquí tenéis el resultado. Hemos hecho todo lo que es el holoconector. Hemos conectado el jack de audio al holoconector, tal como indican los esquemas. Hemos puesto la correspondencia de colores aquí en este conector y lo hemos soldado con sus respectivas patillas. Le hemos puesto macarrón termorretráctil, pero bueno, se puede hacer sin él si quiere. Y el negativo lo hemos puesto por debajo con un hilo continuo. Después la alimentación, hemos hecho lo del diodo, lo hemos separado, hemos puesto 2 hilos, da igual la polaridad porque va un interruptor. Hemos buscado con el tester continuidad cuando el interruptor está en posición de 1. Y por último hemos puesto los 2 condensadores que nos dice el esquema de la plaquita de la controladora. En el esquema podéis ver que está conectado de forma diferente, pero bueno, esto ya a vuestro antojo. El negativo yo lo he sacado de 2 sitios distintos porque aquí está todo numerado y hemos visto que hay 2 negativos y para no cruzar los condensadores lo hemos puesto así. Ahora lo que vamos a dedicarnos es a conectar la controladora a la placa de vídeo. Como no tengo conector, es un conector tipo Molex de 4 pines, que yo tengo todo el kit para poner los cablecillos y lo he puesto así tal cual. Vamos a conectar esos 4 hilos y el más importante que va conectado directamente soldado al integrado, que en la pantalla podéis ver. Va este aquí al pin 2 y poco más. Aquí se ve el detalle general. Vamos a hacer esa conexión. Vamos a ello. Ya tenemos cableado la alimentación de la placa controladora y el bus de datos, que es el verde y el naranja. Y el amarillo, que creo que es la intercepción para poner en modo programación. Aquí acordarse siempre de que tenemos que tener puesto el jumper este y ya podríamos darle tensión. Vamos a dejar para lo último lo que es el potenciómetro rotativo y la pantalla, porque primero vamos a meterle el software y demás y ver que todo está funcionando. Y luego ya terminamos de cablear pues lo que queda, que ya solo queda esas cosas. Encoder, que es el selector que nos permitirá ir hacia un lado o hacia otro de la pantalla, y la pantalla pequeñita que tenemos aquí. Así que vayamos al escritorio y veamos cómo se programa esto.
Bien, pues aquí estamos en el proceso de instalación del firmware, de lo que es el software del Wi-Fi, de la controladora nuestra. Lo que podéis leer es que hay que instalar esta versión de Arduino, hay que instalar el soporte del microcontrolador, etcétera, etcétera. Ok, vais leyendo esto, yo ya lo he hecho, pero vamos, que no tiene pérdidas. Hacer esto paso a paso, añadir las bibliotecas, estos cuatro zip, aquí los tenemos. Después le damos a compilación, aquí ya podemos cargar el Arduino, estamos cargando el software. Hemos llegado a este punto, es el momento de compilar, le vamos a dar a compilar o verificar. Se pone a compilar y si todo es correcto, pues nos dará un OK. Bueno, mientras tanto, vamos conectando nuestra plaquita al puerto USB mediante un cable. Si un caso ahora lo enseño. Aquí tenéis el cable, es un cable normal USB, este es el conector. Conectamos, nuestro PC lo ha detectado, vamos otra vez al escritorio. Aquí en el escritorio podéis ver cómo ya está compilado, así que seguimos por detrás. Pone aquí conecta la placa, que es lo que acabamos de hacer. Aquí dice que vayamos al puerto, que es el CON5. No hay errores en la compilación, nos sale el mismo detalle. Le vamos a dar al botón de subir y el resultado debería ser este. Le damos y parece que vuelve a compilar. Esperamos de nuevo y acabado. Entonces el siguiente paso va a ser probar las comunicaciones. Para ellos, según indica aquí la página web, nos abrirá un enlace GBS Control, el cual vamos a poder conectarnos a una página web. Con esta página web podremos controlar lo que es el aparato. Vamos a ver esta parte. Vamos a hacerlo la conexión Wi-Fi vía teléfono, que es más fácil porque en el ordenador yo no tengo Wi-Fi, tengo red directa. Y vemos, aquí nos permite acceder al GBS Control. Entonces hay que darle 8 veces a la letra Q, ¿okay? Le vamos a conectar. Y ya lo tenemos. Una vez que hemos conectado, vamos al navegador del teléfono. Y aquí vamos a poner exactamente esto, GBS Control 2.80. Le damos y ya hemos accedido al menú GBS. Pues ahora le toca el turno al LCD. Vamos a colocar el LCD aquí y nada, vamos a cablearlo. En lugar de cablearlo aquí, lo que vamos a hacerlo es cablearlo aquí. Tenemos las comunicaciones, el SDA y el SCL, el positivo y el negativo. Por lo tanto podemos cogerlo las señales de aquí y hacer un cable más corto. Luego la señal va por aquí, llega aquí, llega a la placa, de la placa va aquí, pero bueno, es lo mismo. Y lo que os estoy diciendo, el SDA y el SCL están aquí, que es lo mismo que el que va aquí. El positivo y el negativo, pues exactamente, 3/4 de lo mismo. Están aquí, así que vayamos a ello. Y ya lo tenemos funcionando, ya veis la pantalla, la que queda muy bien. Nos queda el selector, que ahora lo pondremos. Le hemos puesto también un condensador de 3300 microfarads 6,3 voltios aquí, evita bastante interferencias, la verdad. Y al final me he dado cuenta, el cable amarillo, que es el cable de sincronismo, le estamos metiendo vídeo compuesto. Hay MSX que tienen el vídeo compuesto muy potente, o sea, tiene una señal bastante viva. Cuando lo ponemos en la pantalla, no llega a sincronizar del todo. Ya me pasaba a mí con la otra placa y al final tuve que hacerle esto del LM1881, que es un circuito muy sencillo y es lo que voy a hacer. Voy a coger una plaquita, como igual hemos hecho aquí, y se lo vamos a... de los saltitos que me hace la pantalla de vez en cuando, cada 5 o 6 segundos hace un saltito, eso también lo evitaremos, porque esto lo que hace el LM1881 hace algo que es casi milagroso. Coge la señal de vídeo compuesto, ya puede estar muy deteriorada, da igual, no la reconstruye y de ahí extrae solamente el sincronismo. O sea, a la placa esta no le llega toda la señal de vídeo compuesto porque no la necesita y aparte es que no la quiere, y por eso hace esto a veces, y porque si le viene una señal muy fuerte no es capaz de hacer ese filtrado. Entonces el LM1881 le da exactamente lo que quiere, el sincronismo del vídeo, que no quiere nada más. Y eso se lo vamos a hacer, se lo vamos a intercalar, se lo va a meter aquí debajo porque es una placa realmente muy pequeña. Vamos a hacer esas dos cosas, vamos a hacer la plaquita con el LM1881, vamos a ponerle ya lo que queda con el potenciómetro para poder seleccionar por aquí. Aquí tenemos el esquema del LM1881, por si no queréis buscarlo. El circuito sería así, o sea, intercalamos en la patilla de vídeo compuesto este circuito y lo alimentamos con 5 voltios y hacemos este esquema. Esta es la entrada del euroconector y esta es la salida que va al cable amarillo, el positivo y el negativo. Pues este es el sistema ya montado y veréis que hay varias modificaciones que he tenido que hacer al final. Vamos a empezar por las más sencillas. Aquí al final he metido unos condensadores SMD de 470 nanofaradios. Era para ver el potenciómetro, que ya lo hemos instalado también, entenderlo. Potenciómetro, el tacto está bien si no va muy rápido. Si va muy rápido se pierde. Esto es un problema de software, que supongo que el refresco no lo hacen lo suficientemente rápido. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, comentar que al final no me ha servido nada los condensadores porque como es el propio software, pues no podemos hacer nada.
El sistema sincrónico, como dijimos, le hemos metido el M1881 por aquí, que lo veis por aquí, que está aquí en un lado, y le hemos puesto el sincronismo vertical y el horizontal, lo hemos metido aquí. Con esto ya funciona, ya no salta, ya no pega saltos. Tiene que tener una precaución, el sistema este tiene que estar aislado de las interferencias de toda la electrónica, de los 5 voltios de alimentación. Entonces aquí no se ve, pero le hemos metido al positivo y al negativo una inductancia de 22 milihenrios, también en SMD, pero lo podéis poner con otra cosa, ¿vale? Con eso y el condensador que le hemos metido aquí de 3300 microfaradios, garantizamos de que no hay ruido de alimentación, porque me provocaba también cada X segundos un parpadeo, y con esto lo hemos evitado. Y ya con esto estaría todo. He hecho una cosa más, una tontería, pero también es útil. A la antena le hemos soldado un cable y lo hemos arrollado aquí. Así lo que hacemos es una extensión de la antena y tiene más cobertura. ¿Ok? Vamos a ver ahora el funcionamiento en pantalla. Ahí lo tenéis funcionando. Si ampliamos, aquí vemos cómo hace el Skylines. Ahí para hacer filtros, Skyline y demás. Y podéis ver que en la pantalla, pues veis un Skyline muy suave que queda perfectísimo. Parece un monitor de verdad. Se lo podemos quitar. Ahí veis la pantalla normal y con Skylines. Está muy bien porque una vez que le configuras el wifi interno del domicilio, podéis entrar directamente por vía web y podéis tocar todo lo que queráis. Ahora os enseño más o menos, ahora estáis viendo por vía web las opciones que nos dan. Tenemos presets predefinidos que los podemos ir generando a nuestro antojo y podemos ir dándole uno a otro según queramos. Aquí tenemos las resoluciones disponibles, podemos seleccionarlas, es todo inmediato, le das y funciona. ¿Y qué más tenemos? Ganancia, lo tenemos a la autoganancia. Podemos mover la pantalla de sitio, la podemos escalar, le podemos quitar y poner bordes. Después esto aquí está lo del scanline, el filtro que hace que sea más difuminado el scanline. Esto es para evitar la sombra. Aquí hay un montón de opciones. Aquí podéis, mira, aquí tenéis opciones para aburrir. Aquí podemos hacer un backup de todo, resetear el equipo. Aquí es para configurar la red, que esto es lo primero que tenéis que hacer. Primero lo tenéis en modo acceso, entonces yo lo que haría la primera vez es la del acceso y configurar la red. Con esto ya tenéis metido el sistema en la red interna y lo podéis buscar a través de esta web que es gbscontrol.local y a partir de ahí ya podéis verlo. Y después tiene más opciones que te saca opciones de modo desarrollador, que no sé si lo tenemos desactivado. Aquí está desactivado. Estas de aquí, ¿ves? Developer. Aquí hay opciones así ya más complejas para HDMI y hacer cositas para hacer ajustes más finos. Y la verdad es que va muy bien. Incluso para hacer capturas de pantalla, bueno, lo que te hace realmente es una captura te hace una congelación, no hace otra cosa. No te puede guardar la pantalla, que eso ya sería la hostia. Te congela la pantalla y cuando le vuelves a dar, pues continúa. Y esto es todo. Vamos a ver una vez más el equipo. Os digo el resumen y conclusiones. Pues este es el resultado. El equipo funciona bien. A ver, yo ya tenía una placa GBS ya de muchos años, porque a mí esta placa la tenía junto con el M1881 de forma externa, todo cableado, y es lo que he ido usando para los monitores. La verdad es que me va muy bien. Con esta opción nos permite acceder a más opciones de la propia placa, porque le inyecta código y es capaz de controlar el procesador de vídeo Anto. En ese aspecto está bien. ¿Qué comentar? El precio no es económico, porque si compras todos los componentes por separado, no te van a vender una unidad de cada, te van a vender varias unidades de cada, menos la placa y las placas de integrados y demás, que eso sí que puedes comprarlo a unidades, pero no sale barato, sale carillo. Y comentar que en AliExpress la venden por 100 euros, no merece la pena. Si queréis hacer una, no merece la pena. Si vais a hacer 2 o 3 y repartís entre varias personas, pues sí, pero si no, no merece la pena. Después la caja es impresión 3D, tarda sus horas en hacerse, es muy grande, por lo tanto, bueno, la caja se dobla por lo larga que es. Es complicado, no es una impresión de las fáciles. Es un poquito complicada esta impresión. Y lleva mucho tiempo. O sea, ya digo, si queréis hacerlo, lo podéis comprar hecho, porque lo venden hecho, y por poco más de 100 euros tenéis el sistema. Si merece la pena, la calidad final del vídeo está bien, es buena. No está mal. Hay otros proyectos de otros que también están bien, y hay algunos que tienen una pantalla también bastante que no es el sistema GBS, es un sistema propietario que han hecho y tampoco está mal. Pero bueno, este tampoco, ya digo, se ve bastante bien, se ve muy nítido, se ajusta a cualquier monitor porque permite ajustar los anchos, la resolución, está bien, no está mal. Y nada más que decir. Me despido y nada, hasta la próxima. Adiós.